los niños menores de 5 años con sus maestras. Génesis capítulo 11, vamos a leer el verso 5 al 7. Cuando usted lo tenga, por favor, hágamelo saber. Gloria a Dios. Yo quiero pedirle a los hermanos que mantengan a sus hijos con ustedes y que evitemos el movernos mientras se está predicando la palabra. ¿Estamos allí? Génesis 11, 5 al 7 dice así, la poderosa palabra de Dios. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Voy a repetir ese versículo. Dice: he aquí, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen ¿qué? Un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, mira lo que Dios hace: descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Para que ninguno entienda el habla de sus compañeros. Vamos a continuar, Liseica, vamos al 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. He titulado el sermón de esta mañana Babel. Diga conmigo, Babel. Estamos hablando acerca de la unidad. Estamos trabajando bajo el pie forzado, somos uno. Y todo lo que nosotros hacemos estará alineado a esa dirección, a esa perspectiva. Somos uno. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro pie forzado. Y ustedes saben, el panameño sabe que un pie forzado es lo que se utiliza, se repite constantemente en un verso, en una canción o lo que sea que se esté trabajando. Nosotros estamos trabajando bajo ese pie forzado. Somos uno. Leyendo la historia de la Torre de Babel, amados, nos encontramos en un escenario algo extraño. Porque cuando tú ves el capítulo 10 de Génesis, estamos viendo, venimos de un escenario en donde Dios destruye la tierra a través del diluvio, 9, 10. Dios hace un nuevo pacto con Noé para edificar la tierra. Pero en el capítulo 12 vemos a Dios haciendo pacto con Abraham. En el 10 vemos a Dios haciendo, en el 9 y 10 vemos a Dios haciendo pacto con Noé. Y en el capítulo 12 de Génesis vemos a Dios haciendo pacto con Abraham. Pero el capítulo 11 pareciera que no tuviera sentido en el medio de estos dos capítulos. Porque como que una historia no conecta con la otra. Y usted puede tener claro, amado mío, que cuando usted lee las escrituras, no todos los textos o las historias son contados de manera cronológica. No tienen un orden cronológico. Y posiblemente la historia de la Torre de Babel es uno de estos ejemplos. Pero cuando veo el capítulo 11, veo a un Dios tomando decisiones. Vamos a hablar acerca de las características del pueblo. La Biblia dice en el versículo 6 que el pueblo era uno. Que el pueblo era uno
y que tenían un solo lenguaje, que habían comenzado la obra, es decir, eran trabajadores. Y no solamente habían comenzado la obra, sino que dice que nada les haría desistir ahora de lo que habían dispuesto a hacer. Es decir, que cuando yo identifico las características de este pueblo, eran características honorables. ¿Cuántos dicen amén? Características que muchas veces nos faltan a nosotros como pueblo de Dios. La Biblia dice que el pueblo era uno y tenían un solo lenguaje. También dice que eran trabajadores porque habían comenzado la obra. Y dice que nada les haría desistir. En otras palabras, eran personas determinadas, que cuando disponían a hacer una cosa, lo iban a terminar. Díganme si estas no son cualidades para que Dios elogiara en este pueblo. Pero la Biblia dice que cuando Dios descendió, esto es algo también que puede llamar tu atención y la mía. La Biblia dice que Dios descendió para ver la ciudad y la torre que estaban edificando estos pueblos. Lo que me da a entender a mí es que Dios está atento a lo que tú y yo estamos haciendo. A veces nosotros vivimos la vida como que si Dios no estuviera mirando, pero yo quiero decirle a alguien, Dios sí está mirando. Los ojos de Jehová están sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, sobre los que se congregan y los que no se congregan, sobre los que han aceptado a Cristo y los que no lo han aceptado aún. Dios nos está mirando. Y la Biblia dice que Dios descendió, no solamente miraba desde los cielos, sino que descendió para ver el trabajo que estaban haciendo ese pueblo. Y una de las cosas que identificó cuando descendió era que el pueblo era uno. El profeta decía el viernes, si no me equivoco, Jesucristo no hubiese orado por unidad si hubiese unidad. Y me pongo a pensar que cuando Dios vino a este pueblo, dice que Dios vio que era uno. Así que a Él no le dio por orar por unidad, porque ya estaba, era una realidad la unidad. ¿Están conmigo aquí? Jesús sí tuvo que orar por unidad, porque posiblemente entre sus discípulos no había tal unidad. Y si entre los que estaban empezando la obra no había tal unidad, ¿qué podemos decir de los que están más adelante? Voy a orar por todos, dijo Jesús. Pero el Padre cuando descendió y lo que encontró fue lo que Él tanto anhelaba de su pueblo, la unidad. Encontró que hablaban un mismo idioma, un mismo lenguaje. No es repetición, eran uno en espíritu, eran uno en pensamiento, pero también tenían una misma lengua y eran gente esforzada y trabajadora. Vaya si Dios quisiera encontrar eso en medio de su pueblo. Ojalá que cuando Dios nos mire o cuando Dios descienda, encuentre en Cordero este nivel de unidad. Ojalá que cuando Dios descienda encuentre en esta casa este nivel de unidad. ¿Están conmigo? Ojalá que cuando Dios llegue a nosotros, Dios nos encuentre como un grupo de personas esforzadas, determinadas, trabajadoras, concentradas, enfocadas en la misión. Ojalá que cuando Dios descienda en medio de nosotros, encuentre todas estas cualidades. Ojalá que cuando Dios me mire a mí, encuentre todas estas cualidades. Pero vaya cosa, ¿no? Que dones tan extraordinarios como el don de la unidad, nosotros lo podamos usar para nuestra propia maldición. Wow. Porque mira, Dios al contrario de alegrarse dice: ahora pues, descendamos y confundamos y que ninguno entienda. Ante la unidad de un pueblo, por favor síganme,
Ante la unidad de un pueblo, Dios decide confundir. ¿No les parece esto como extraño? Ante la unidad de un pueblo, en lugar de Dios alegrarse, elige confundir al pueblo, elige dividir al pueblo, elige esparcir al pueblo, elige desintegrar al pueblo. Y es aquí donde nosotros tenemos que ponernos a pensar, iglesia. Ante la unidad de ese pueblo, la acción de Dios fue: descendamos, confundamos, que no entiendan. ¿Por qué Dios toma tal determinación? ¿Tú sabes por qué Dios toma tal determinación? Porque el propósito de la unidad no era el correcto. ¿Tú sabes por qué Dios no se alegra ni celebra al ver un pueblo tan unido como el pueblo que describe Génesis capítulo 11? Porque el propósito de la unidad no era el correcto, la motivación no era la correcta. Mire lo que dice el versículo 4. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Mira el propósito de estos que construían la torre. El propósito era hacerse un nombre. El propósito era ser reconocidos en toda la tierra. El propósito era que se hablara de ellos en medio de las naciones. Y es que cuando el propósito es incorrecto, Dios no puede celebrar. Y es que cuando el propósito es incorrecto, Dios no se va a alegrar. Cuando el propósito es incorrecto, Dios tendrá que intervenir. Y no lo va a hacer por ninguna otra cosa que no sea por amor. ¿Cuántas veces Dios te ha tenido que intervenir porque has estado caminando en la dirección incorrecta? ¿Cuántas veces Dios ha tenido que meterse en tu camino? Porque cada vez que planificas, cada vez que haces planes, cada vez que te pones de acuerdo con alguien, el propósito es incorrecto. ¿Pero por qué me pasa esto? Amado, ¿no será que el propósito es incorrecto? ¿Pero por qué se me cierran las puertas? Amado, ¿no será porque estás trabajando con una motivación incorrecta? ¿Pero por qué se me obstruye el camino? Porque tal vez Dios está interviniendo por amor y por misericordia. Porque tal vez Dios te está frustrando tus planes, porque tus planes no son los correctos. Y me gusta, porque estos querían, Davis, hacerse de un nombre. Hacerse de un nombre, perdón. Lo que ellos no sabían, que el nombre por el cual iban a ser conocidos hasta el siglo XXI, en el año 2024, era Babel. ¿Y tú sabes qué significa Babel? Confundir. Ellos querían un nombre, William. Nunca pensaron que su nombre sería Babel. Porque cuando nosotros estamos trabajando en una dirección con una mentalidad de hombre, nosotros recibimos nombre de hombre. Pero cuando trabajamos en el reino con la mentalidad del cielo, Dios cambia nuestro nombre a un nombre que no es igual que cualquiera. La Biblia dice que Dios le dio a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre y lo exaltó hasta lo sumo. ¿Sabe por qué? Porque su propósito era correcto. Cada vez que Dios cambia un nombre a alguien que está en el propósito, es un nombre para bien. En el capítulo 12, Abraham se llamaba así.
Y Dios le puso a Abraham. Ya no será tu nombre Abraham, sino que serás llamado Abraham, padre de multitudes. Cuando vemos a Jacob, Dios le cambia el nombre a Israel. Es decir, Dios siempre va a hacer algo cuando tú estás actuando mal. Me gusta porque yo le doy gracias a Dios por las veces que Él ha frustrado mis planes. Cuando Él ha visto que yo me estoy desviando, yo siempre le digo: Señor, si tú sabes que estoy mal, entorpece la obra que estoy haciendo, confunde la división. La unidad se rompe solamente con Babel. La unidad, voy a repetirlo, se rompe solamente con Babel. Y entiéndase que cuando digo Babel, estoy hablando que la unidad se rompe solo cuando logras confundir a las partes involucradas. Y esta estrategia es usada por Dios, pero también es usada por el enemigo. Dios la usa para tu bien. El diablo la usa para tu mal. ¿Cuándo Dios usa a Babel? Cuando el propósito es incorrecto. ¿Cuándo el diablo usa a Babel? Cuando el propósito es correcto. Yo no sé si alguien está recibiendo lo que estoy hablando en esta hora. ¿Cuándo Dios usa a Babel? Cuando el propósito es incorrecto. Cuando el diablo usa a Babel, cuando el propósito es correcto. El problema es que nosotros no sabemos identificar cuándo es Dios el que está usando a Babel y cuándo es el diablo el que está usando a Babel. Ese es el problemita aquí. Porque a veces Dios es el que está rompiendo, está quebrantando, está estorbando, está obstaculizando, y nosotros como torpes, queriendo forzar a la mula, queriendo forzar al burro a que atraviese la puerta, y le está diciendo: el burro se detiene, el burro se detiene, pero nosotros queremos darle golpe al burro porque no entendemos que el burro es más inteligente a veces que nosotros mismos. El burro está viendo lo que tú no estás viendo. ¿No te das cuenta que hay un ángel ahí con una espada? Y si yo paso, te vas a morir. A veces el burro te está limitando porque Dios está interviniendo, pero tú estás golpeando al burro. No entiendes. Por eso dijo el Señor, mira lo que dijo el Señor: descendamos, confundamos y que no entiendan. Porque cuando tú no entiendes el lenguaje de tu hermano, no puedes unirte. La estrategia del diablo ha sido Babel. Y la estrategia de Dios ha sido Babel. Lo que tienes que identificar es cuándo es Dios y cuándo es el diablo. Porque eso te dará luz de cómo estás caminando. Voy a repetir: Dios, cuando interviene con la estrategia de Babel, es porque el propósito es incorrecto. Y Dios te ama tanto. Es que esa gente ni iba a llegar al cielo. ¿Tú me estás entendiendo? No era que Dios tenía miedo. Dios sabía que ellos no iban a llegar a ningún lado. Así como Dios sabe que tú no vas a llegar a ningún lado. Dios lo que le estaba era evitando el esfuerzo, evitando la pérdida de tiempo, evitando el desgaste, evitando la frustración. Porque cuando ellos hubieran edificado 1, 2, 3 años y vieran que no lograban nada, usted sabe lo que ellos iban a experimentar: frustración, depresión, hasta querer quitarse la vida como mucha gente lo hace en este día. Trabajas, trabajas, trabajas y no ves nada. Trabajas, trabajas, trabajas y no ves nada. Trabajas, trabajas, trabajas y no ves nada. ¿Qué te está pasando? Estás trabajando en una dirección incorrecta. ¿No te das cuenta? ¿Cómo vas a pretender tener mejores resultados haciendo la misma
última cosa, date cuenta que si sigues edificando esa torre, lo único que vas a recibir es frustración, tristeza, dolor, amargura. Es lo único que vas a experimentar. Y si Dios se mete en tu camino, es porque quiere demostrarte que no es por allí. ¿Por qué insistes? Dios dijo: descendamos, ¿ve? Confundámoslo, que ni ellos mismos se entiendan. Qué locura cuando ni tú mismo te entiendes. Cuando tú te sientas a meditar y tú dices: pero ¿para dónde es que voy? No sé ni para dónde voy. Cuando tú te sientas a pensar solito, solita, que no está tu esposa, tu esposo, que no están tus hijos, que no hay nadie, no están los amigos, y que tú te sientas a meditar en tus propios hechos y tú dices: pero es que ¿para dónde es que voy? No sé ni para dónde es que voy. Yo te quiero decir una cosa. Alguien me pregunta: pero ¿por dónde puedo empezar? Empieza por el propósito. Voy a decirlo otra vez: empieza por el propósito. Porque si tus motivaciones no son las correctas, Dios va a intervenir. Y no te pongas bravo. ¿Por qué te vas a poner bravo con Dios si lo está haciendo porque te ama? Si te deja avanzar, te vas a cansar. Entorpecemos nuestro proyecto de vida cada vez que ignoramos la voz de Dios en nuestro camino. Mira lo que pasó. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Cuando Dios los confunde y cuando Dios hace que ni se entiendan, ¿Dios qué hace? Que pare la obra que estaban haciendo. Porque Dios nos ama. Pero cuando yo lo pienso del otro lado, Mari, yo pienso que cuando el propósito es correcto, el diablo va a querer traer la estrategia Babel. Y yo te voy a decir una cosa. Esa ha sido la estrategia más antigua. ¿Dónde Satanás aplicó esa estrategia? En el cielo. Confundió a los ángeles. A la tercera parte de los ángeles los confundió, al punto de que los hizo sacar de su propósito y fueron lanzados del cielo. ¿Dónde más Satanás utilizó esta estrategia? En el Edén. Con que Dios os ha dicho. Así es que trabaja el diablo, poniéndote a dudar de las palabras que Dios ha liberado a tu espíritu, o confundiendo, tergiversando las palabras que Dios usa para ti. Con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todos los árboles. Oye, Dios dijo: puedo comer de todo, de uno no puedo comer. Confundió a Eva al punto que Eva vio el fruto y dijo que era bueno a sus ojos para comer. Comió ella y metió en el paquete a su marido. Los confundió. ¿Y cuáles fueron los efectos de esa confusión? El pecado a toda la humanidad, la muerte para todos los seres humanos. Ella no pensó ¿quién me está hablando? ¿O qué es lo que me está diciendo? ¿Es contrario a lo que Dios me dice? No, ella se dejó llevar. ¿Dónde aplicó la estrategia de Babel el diablo?
Ella no pudo identificar que el que estaba tratando de confundirla era Satanás. Y la forma de tú darte cuenta cuando es Satanás el que está tratando de confundir tu mente, tu corazón, es que lo que él te está diciendo contradiga la palabra que Dios ya estableció. ¿A quién trató de él confundir también en el desierto? A Jesucristo. Tírate. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si postrado me adorares, todo esto te entregaré. Pero Jesucristo, uy, me gusta. Jesucristo sí sabía que el que estaba utilizando la estrategia era Satanás, porque le dijo: escrito está, solamente a tu Dios adorarás y solamente a Él servirá. El problema es que el pueblo no sabe identificar cuando el que está usando la estrategia de confundir es Dios o es el enemigo. Es allí donde necesitamos el discernimiento, pero es allí donde necesitamos estar llenos de la palabra, llenos nuestro corazón de la palabra. El problema es que hemos dejado la palabra a un lado. Queremos escuchar de todo, y tal vez cuando yo me subo a este púlpito hablo siempre de lo mismo, del amor por la palabra, porque la palabra es lumbrera a nuestro camino, es la que nos evita tropezar, es la que nos evita equivocarnos, es la palabra. Pero no, es más fácil poner una prédica y escuchar lo que otros quieren interpretar de esta palabra que ir yo directamente a ella. ¿Por qué queremos vivir con el velo si el velo fue rasgado? ¿Por qué queremos que hayan intermediarios si el velo fue rasgado para que tú accedas? ¿Por qué te quedas acá? ¿Por qué prefieres al sumo sacerdote si Dios te ha dado libre acceso? Iglesia, entiende. Allí está lo que necesitas. Jesús pudo identificar quién era el que quería estorbar su camino, porque puede tener cara de discípulo. No tenía cara de discípulo Pedro cuando le dijo: tú no tienes que morir. No tenía cara de discípulo el Pedrito que tú y yo conocemos, el Pedrito que nos gusta ver y leer y escuchar. Pero ese mismo Pedrito se convirtió en un instrumento del diablo. Y Jesucristo lo identificó y le dijo: te reprendo, Satanás, apártate de mí, Satanás. No vio a Pedro, vio al que quería estorbar su camino. Porque el propósito era correcto de él. Él tenía que morir. Si no muriese, no estaríamos aquí. El propósito era el correcto, pero alguien quería estorbarlo. Por eso te digo que cuando el propósito es el correcto, el diablo va a tratar de meterse. Pero cuando el propósito es el correcto, Dios se va a meter si no lo estás haciendo. Si el propósito no es correcto, Dios se va a meter. Quiero que te metas, Jesucristo, cada vez que la estés regando. Si tú haces esa oración y tú no estás listo para cuando Él se meta, mejor quédate callado. Porque Dios te va a llevar si es necesario. ¿Qué le pasó a Moisés? Dios le dijo: háblale a la roca. Y Moisés, por el enojo que le produjo el pueblo, le pegó a la roca. Mira lo que pasa en este escenario. ¿Sale agua o no sale agua? Brotó agua. Pero Dios le dijo: por esto tú no vas a entrar.
Cualquiera diría, pero santo Dios, pero esa está dura por un errorcito. ¿Sabe lo que Dios le dijo? Porque no me santificaste delante del pueblo. ¿Tú sabes lo que Dios le estaba diciendo a Moisés? Si el hombre que yo puse allí, el hombre que es mi voz, que es mis manos, que son mis pies, el hombre que yo puse como yo mismo delante de ese pueblo, me falta el respeto así, ¿quién no lo va a hacer? Tú no me santificaste. Y da gracia que te estoy dejando entrar conmigo al cielo. Pero no vas a ver la tierra prometida. No vas a entrar. La veo de lejos, pero no vas a entrar. Amado, solo por no, porque podemos nosotros decir solo por, ese solo es menospreciar el acto o la acción de Moisés. No era no me santificaste delante del pueblo, no me honraste delante del pueblo, no me obedeciste delante del pueblo. Y si el pueblo te ve haciendo eso y yo no hago nada, yo estoy diciendo que lo que tú hiciste está bien y cualquiera lo va a hacer. ¿Están conmigo? Cuando Dios se va a meter, Dios se va a meter por tu bien. Y no solamente por tu bien, sino por el bien de todos los que te rodeen. Pero el punto tuyo, iglesia, es: si no trabajas en el propósito, si no te esfuerzas para que el propósito sea el correcto, puedes estar invirtiendo tus tiempos, tus recursos, tus fuerzas, tus energías, tus años, tus pensamientos en algo que no te va a dar resultado nunca. Yo no sé si usted me está entendiendo o si yo me estoy explicando correctamente. Dios no tenía miedo de ellos. Dios sabía que sus esfuerzos eran infructuosos, así como Dios está claro que muchas veces nuestros esfuerzos son infructuosos. ¿Por qué? Porque el propósito por el cual estamos haciendo las cosas no es el mejor. Entonces Dios nos está llamando en esta hora, iglesia, a que encontremos en la palabra de Dios el propósito correcto. A que dejemos de estar invirtiendo tiempo, energía en cosas que no son relevantes y empezamos a canalizar nuestros pensamientos, nuestra fuerza, nuestros recursos en lo que Dios quiere y espera de nosotros. Jesucristo, dice la Biblia que Él vino a la tierra y Él estaba claro. A los 12 años, cuando se le perdió a sus padres, le dijo: pero ¿por qué me buscan? Si ustedes saben que a esto yo vine. Es lo que te digo. Satanás va a usar quien sea de. En ese momento fueron sus propios padres que querían sacarlo de lo que él tenía que estar. Tal vez con una preocupación genuina de cualquier padre, pero todavía con falta de entendimiento del propósito del hombre. Y si hay algo que Jesús nunca jugó, es que nadie me va a sacar de lo que yo tengo que hacer. Por eso me pongo a pensar que wow, cuando Dios desciende y dice: hey, yo estoy viendo que este pueblo está unido. Y lo más extraordinario es que Jesús tiene que orar por la unidad del pueblo, una unidad por un pueblo que tiene un propósito correcto, porque es increíble cómo para el propósito malo son uno. ¡Qué locura! Y perdóneme que se lo diga así, es que es una locura, Christopher. Para lo malo somos expertos en unidad. Al punto que Dios lo ve y dice: hey, nada les hará desistir. Están convencidos que por aquí tengo que meterme.
Somos peores que una mula cuando estamos equivocados. Pero para lo bueno, como que si nos echaran flit, huyen. Que el mismo Salvador dice: Señor, por favor, que sean uno, como tú y yo. Yo creo que Jesús tenía que meter ahí como los de Babel. ¿Por qué es más fácil unirnos para lo que nos hace daño que para lo que nos hace bien? Iglesia, el llamado es que seamos uno. ¿Alguien escuchó eso? El llamado es que seamos uno. Pero no podemos ser uno como iglesia si primero no somos uno como familia. Y no podemos ser uno como familia si primero no somos uno con Dios. Yo con Dios, uno. Cuando Dios y yo estamos unidos, entonces yo me puedo unir a mi esposo. Porque Él también a uno se tuvo que hacer con el Padre. Queremos unir una iglesia que está dividida en familias, que tiene familias divididas, que tiene matrimonios divididos y que tienen individuos separados de Dios. Todo parte de lo particular a lo global o general. Lo que ha pasado es que cada uno de nosotros hemos estado trabajando por nuestro propio propósito, que no es el propósito de Dios. Propósito, otro día le hablo de eso, pero el propósito es mucho más que cositas que nosotros podemos hacer y lograr. El propósito tiene que ver con lo que tú viniste a hacer en esta tierra. Yo no vine a esta tierra a casarme con Daniel, pero me casé con Daniel. Esas son cosas que son añadiduras del camino. Pero él no vino a esta tierra tampoco a casarse conmigo. Yo no vine a esta tierra para eso. Yo tengo un propósito eterno. Y en eso me tengo que alinear. Me gustaría como, a veces uno quisiera como meterse en la cabeza de la gente, pero uno no puede, ¿no? No puede. Pero quiero decirte, iglesia, tú tienes un propósito eterno. May, tú tienes un propósito eterno. Lisbeth, tú tienes un propósito eterno. Pastora, pastor, ustedes tienen un propósito como individuos. La pregunta que tú te tienes que hacer en esta hora es: ¿estoy cumpliendo con mi propósito eterno? Porque si yo no estoy cumpliendo con mi propósito eterno, tú vas a ver cómo Dios te enreda todos tus planes. No vas a poder ser feliz. Vas a trabajar y el dinero como agua entre las manos. Nunca vas a tener nada, porque estás desconectado. Y vas a sentirte cansado, abatido, frustrado. Te la vas a pasar llorando y preguntándote por qué. ¿Por qué? Propósito. ¿Por qué me estorbas? Porque te amo. ¿Por qué? Porque tengo misericordia de ti. ¿Por qué? Porque quiero que seas salvo. Y si fuese mi caso, le doy gracias a Dios. Porque su misericordia no me ha fulminado. Quiero concluir este sermón diciéndole a la iglesia estas palabras.
aprende a identificar quién es el que está usando la estrategia de Babel en tu vida. Voy a repetir esto. Aprende a identificar quién es el que está estorbando tu camino, porque el reconocer quién está estorbando te permitirá saber qué correcciones tienes que hacer, cómo debes actuar, cómo debes reaccionar. Porque a veces nuestra ignorancia nos hace estar golpeando a la mula, y la mula lo que está haciendo es librándonos de la muerte. Si el propósito es cerrado, Jehová intervendrá. Si el propósito es el correcto, el diablo tratará de estorbar. Cuando sepas que es el diablo, porque el propósito es el correcto, tú podrás decir las mismas palabras que dijo Jesús: vete, Satanás, porque escrito está. Pero si es Dios el que interviene, tú no puedes hacer nada contra eso. Eso es lo más hermoso, que cuando es Dios tú no puedes hacer nada. Mira lo que pasó ahí, dice que así Dios los esparció sobre la faz de la tierra y dejaron la obra, dejaron de edificar la ciudad. Porque cuando es Dios, hermano, ¿cómo tú haces? Tú no puedes hacer nada. Así que yo te invito en esta hora a trabajar en el propósito, a revisar el propósito. Ponte a pensar. Yo sé que más de uno está craneando, está pensando en sí mismo: con razón, con razón me ha ido tan mal, con razón no logro nada, con razón me cuesta tanto. Hermano, entonces alíñate pues. Jesús dijo que sean uno. ¿Para que se hagan un nombre? No. Para que conozcan mi nombre. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Esos, hoy nosotros los llamamos como los de la Torre de Babel. Pero realmente ese nombre se le puso a Edwin. Porque dice, vean el versículo. Por esto, versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella. ¿De cuál? De esa ciudad. Babel. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ellos querían hacer su nombre. Y vaya que lo lograron. Babel. Hoy los conocemos como Babel. ¿Tú estás trabajando por hacer tu nombre? Ten cuidado de cómo va a ser recordado. Hoy ellos son recordados como Babel. ¿Cómo tú quieres ser recordado mañana? ¿Tú estás trabajando por hacer tu nombre o porque el nombre de Dios sea conocido a través de ti? El propósito, cámbialo. Cuando el diablo quiere intervenir, él va a tratar, pero él no lo va a lograr si el propósito es el correcto. Él va a tratar, pero no lo va a lograr si el propósito es el correcto. Por eso quiero que revises en esta hora tu propósito, para que seamos uno correctamente. Ponte sobre tus pies, iglesia, y permíteme orar en esta mañana, ya a mediodía. ¿Qué tal si pasamos al altar? Toda la iglesia, pasemos al altar.